México es tan bueno, tan libre, tan precioso. Amamos a México. Gracias a Dios por México. Sí, hay muchas cosas que podemos criticar de nuestro país y créanme que todos hemos sido o víctimas o testigos de los males de este país, pero también les puedo decir que nada más basta un viajecito a la India para darte cuenta que estás en un país muy privilegiado. Y la verdad es que la primera cosa que hice regresando fue hablarle a alguien acerca de Jesús, porque ahí en la India es ilegal compartir el evangelio. Es ilegal, no puedes hacerlo como extranjero ni como persona de ahí. Si tú le compartes el evangelio a alguien, el gobierno lo cataloga como que estás intentando manipular a alguien a creer en otra cosa. De hecho, las identificaciones legales de allá también dicen qué religión eres. Y si te cachan que ahora estás practicando otra religión, te meten en problemas también, ¿sí? Entonces, un cristiano allá es muy difícil que consiga un buen trabajo, lo despiden por ser cristiano, el gobierno los maltrata, personas no quieren ni siquiera estar cerca de un cristiano. Había una mujer que nos estaba sirviendo un poco de agua en su propia casa y el pastor que estábamos visitando nos dijo: ven esa mujer. Dice, hace unos años ella ni siquiera se hubiera dignado de darles agua, ni de estar en el mismo lugar respirando el mismo aire que ustedes, por ser cristianos. Pero ahora ella recibió a Cristo y ahora lo está sirviendo. Y tal es la cultura allá que para turistas, bueno, ahí te toleran, pero realmente hay un odio hacia lo que sea que no sea cristiano. La razón por esto es porque el gobierno de ahí se agarró del populismo y ha utilizado la religión como su base para convencer a los que votan. Entonces, como la mayoría son del hinduismo, pues si me andas convirtiendo a cristianos, los hindús ya no van a votar por mí. Entonces, por eso las leyes, ¿no? Porque quieren mantener a la gente que vota. No es tanto por la religión, son razones políticas. Y hay leyes tal cuales que sí hay libertad religiosa, pero no puedes convertir a nadie. Entonces, eso no nos importó, la verdad, con cuidado, porque no es tanto por, ay, yo soy valiente y no me importa si me meten a prisión. Sí, pero ¿qué tal todas las otras personas en esa iglesia? ¿Qué tal las personas que te están hospedando? A ellos también les puede ir muy mal, entonces tienes que tener cuidado. Como quiera, escogimos nuestros momentos y predicamos el evangelio. Personas llegaron a Cristo, tanto musulmanes como de hindús recibieron a Cristo, y eso fue muy bueno. Sí, entonces la verdad, aunque no estábamos en peligro, teníamos que tener cuidado, y hay una libertad que tenemos en México, que yo en el avión, aquí en la calle, tú puedes salir y empezarle a hablar a alguien acerca de Jesús y no te van a mantener a prisión. Lo máximo que te pueden hacer es que no te pelen ni se vayan, ¿verdad? O te digan algo, pero hasta ahí. Y tenemos que disfrutar esta libertad que tenemos en México. La verdad es muy difícil pensar vivir en una sociedad donde te digan, no, mujer, tú no puedes vestirte como tú quieras, tú te vas a vestir como el gobierno te dice o como la sociedad te dice, donde hay un sistema de castas. Si no sabes qué es una casta, el hinduismo es la cosmovisión del hinduismo cree en la reencarnación. Si te portaste mal en esta vida, la siguiente vida vas a reencarnar, pero en un ser menor. Incluyendo los humanos, tienen diferentes castas, desde arriba los que serían los sacerdotes, realeza, y así se van hasta la casta más inferior que se llama los intocables. Esa casta es menor que animales. O sea, un perro callejero es de más importancia que una persona dalit, se llama la casta menor, los intocables. Si tú tocas un intocable, o si un intocable toca tu celular, Alan ha visto esto, un dalit una vez tocó un celular de alguien por accidente y ese hombre hindú agarró el celular y lo destruyó porque no puede tener algo que tocó un animal como él. Así tal cual. Nosotros estuvimos en la clínica apoyando a algunos de esas personas que son intocables, por lo cual hospitales no los reciben. Entonces estuvimos así con esas personas y están llenas de supersticiones y de religiones y de maltrato y de hambre, y todos tenían las mismas enfermedades porque viven una ansiedad, algo tan fuerte, y nosotros lo empezamos a experimentar. Ayer estuvimos en las calles y le dije a Dani, tengo tanta paz aquí en el tráfico de Monterrey. Allá es una barbaridad todo lo que sucede. Mi ritmo cardíaco estaba
acelerado, nada más porque todos se meten y es un mar de motos y de personas y de vacas y de malos olores y de esto y lo otro, y no hay reglas, nada se sigue, nada se sigue. Y cuando me subieron a esa moto, la verdad, dije, bueno, pues no voy a repelar, ¿verdad? Me van a llevar. Entonces no, pero dije, una cosa es en Monterrey, en otro lado, que de por sí, ¿no? Pero allá, híjole, hermanos, de repente estábamos bien, viendo y metiéndose y esquivando, y de repente me dice, ay, me equivoqué, no era por aquí. Y dije, bueno, pues se va a retornar, va a agarrar una calle, no sé, vamos a dar vuelta. No, para la moto en media avenida, se da la vuelta y empieza entre los camiones y los taxis y todo. Ay, no, la verdad. Y me dijo, ¿estás bien? Yo, sí, estoy bien. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy padre. Todo. Les quiero compartir algo que Dios me dio en este viaje y lo estuve compartiendo mucho allá. Pero si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de Ruth. El libro de Ruth vamos a estar aplicándolo todo. Pero quiero que estén ahí mínimo para que puedan anotar algunas cosas ahí en el libro. Si tienen sus notas, puedan darle. Ahora, fuimos con muchos pastores, en particular algunos donde pues la mujer, se sientan todos hombres y mujeres. Alguien quizá, como debe ser, ¿no es cierto? Pero hombres de un lado, mujeres del otro, y está un poco incómodo de la forma, pero porque muchas veces no se le da el lugar que Jesús mismo le da a la mujer. Tal es el caso que muchos pastores, se los digo así, muchos pastores pues aparentan y pues creemos son hijos de Dios, pero sus esposas tan han estado encerradas o lejos de todo lo que tenga que ver con Dios o educación o lo que sea, que realmente dudamos, Alan y yo, si algunas de esas mujeres realmente conocen a Cristo, por cómo se comportaban con muchas mañas del hinduismo y cosas así. Pero les hablé a estos pastores en particular de esto que Dios me dio, porque en el libro de Ruth, mientras yo lo estaba leyendo en el viaje, el Señor me empezó a hablar acerca del discipulado y acerca del liderazgo. Y si ustedes conocen un poco de la historia de Ruth, pues es acerca de dos mujeres, principalmente Noemí y Ruth. Y las lecciones que Dios me dio fue a través de estas dos mujeres. Entonces, muy inteligente de Dios que me dio esto, porque les empecé a enseñar a hombres, a ministros, secretos acerca de liderazgo y de discipulado en base a mujeres. Y se los dije para que aprendan que Dios puede enseñarles a ustedes por medio de mujeres. Entonces, esto está muy bonito. Y la verdad, pues a veces uno sin pensarlo puede ser machista o puede decir, no, ¿cómo Dios va a usar a una mujer más que un hombre? Pero la verdad es que Dios usa a quien sea, inclusive un burro. Entonces, no por ser un hombre o por ser una mujer nos tenemos que creer nada. Simplemente tenemos que buscar en la palabra de Dios y encontrar las verdades que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Muy bien. Entonces, quiero compartirles un poco acerca de lo que he encontrado de caminar con Jesús, de lo que es el discipulado. Jesús le mandó a sus discípulos que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio haciendo discípulos. Y muchas veces nos quedamos y leemos eso y no nos entra y pensamos cristianos. Y decir, no, pues Dios nos mandó a ser cristianos, entonces voy a evangelizar y voy a hablarle a alguien acerca de Jesús, así salpicaditas de la agua bendita de la palabra, así nada más, y ya somos cristianos. Pero Dios no le interesa que nada más conozcas de Jesús, sino que lo sigas. Y eso quiere decir ser un discípulo, alguien que sigue a Jesús. Y a veces no sabemos hacer eso muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos recibido el comentario de alguien de nuestros familiares o amigos? No se supone que eres cristiano, ay, muy cristianito, ¿no? ¿Verdad? Y híjole, qué pena, ¿no? Obviamente no somos perfectos y no hay que pretenderlo. Yo, como les dije antes a ustedes, yo soy un pecador profesional. No sé si hay otro profesional por aquí como yo, pero yo soy un pecador profesional y estoy en desesperada necesidad de Jesús. Nada de que David es perfecto. Nada más pregúntale a mi esposa, ella sabe exactamente que no. Y necesitamos siempre tomarlo así. Pero antes de empezar con esto, vamos a ser sinceros ahorita mismo. Levanta la mano si te sabes de memoria la historia de Ruth. Levanta la mano. Si te sabes de memoria, eso cae en cuenta que si levantas la mano te paso, no es cierto. A ver, levanta la mano si te sabes la historia de Ruth. Bien, muy bien, ¿alguien más?
Muy bien. Ahora, para no dejarlo, yo sé que por eliminación los demás no, pero levanta la mano si no te sabes de memoria la historia de Ruth. Levanta la mano. Muy bien, levanta la mano. Si no levantaste la mano para ninguna de las dos, no sé qué pensar, pero sí, es un sí o un no, ¿verdad? Bueno, van a ayudarme a recordarla más o menos, ¿les parece? ¿Sí? Todo el libro se trata acerca de esto. Una mujer llamada Noemí y su esposo, ¿cómo se llama su esposo? Elimelech. ¿Pueden decir Elimelech? Tenían 2 hijos. Estaban en Israel, en el pueblo de Israel. Esto era antes de los reyes, antes del rey David, era el tiempo de los jueces. Y Noemí y Elimelech tenían 2 hijos. Su hijo se llama Malón y el otro Quilión. Pésimos nombres, ahorita vamos ahí. Punto es que estaban en Israel, la tierra prometida, ¿no? La tierra donde fluye leche y miel. Y resulta que en esa tierra prometida empezó a haber una sequía, entonces no había que comer, no había que tomar muy a menudo y estaba la vida más difícil. Entonces Elimelech se le ocurrió, junto con su esposa, irse de Israel, la tierra prometida, a la tierra de Moab. Moab es importante. ¿Pueden decir Moab? Moab. Moab es el nombre de la tierra, pero también es el nombre del hijo de Lot. Entonces, ¿se acuerdan que Abraham y Lot se dividieron? ¿Sí? Se dividieron. Y luego, cuando Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas tuvieron relaciones sexuales que no debieron haber tenido. Y el hijo de él, del producto del incesto ahí, es Moab. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, bueno. Entonces se fueron de la tierra prometida donde deberían estar y se fueron ¿a dónde? A Moab. Muy bien. ¿Por qué? Porque pues pensaron, pues ahí sí la armamos, ahí hemos escuchado que está bueno el negocio, pues vamos a mudarnos. Un razonamiento muy normal. Ok, se van. Resulta que tiempo después Elimelech se muere. Ahí no sabemos por qué, pero fallece. Y luego sus hijos se casan con mujeres de ahí de Moab. Luego los hijos se mueren también. Y resulta que Noemí se queda con sus 2 nueras. Y luego Noemí escucha, no, ¿sabes qué? Me fue de la patada aquí. Ya, la verdad, ¿para qué voy a estar aquí? Ya escuché que en la tierra prometida ha habido comida otra vez, entonces mejor me regreso. Y le dijo a las nueras, vámonos. Pero luego se arrepintió y le dijo, miren, ¿para qué las voy a arrebatar de donde sus padres, de sus familiares? Mejor yo me voy sola, aparte ya estoy viejita yo. Quédense ustedes. Y pues una dijo, bueno, me quedo. Y la otra, Ruth, dijo, no, yo me voy a quedar contigo. Yo me voy a ir contigo. No, ¿para qué te vas a quedar si yo ya no voy a tener hijos? Porque en ese entonces, si había un hijo menor, la viuda se casaba con el hijo menor para mantener la heredad. Ahora, Ruth le dijo, no importa si no vas a tener más hijos, estás viejita, está bueno, yo voy a ir contigo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo, yo voy a ir contigo. Es una frase muy, muy célebre de la Biblia. Tu Dios será mi Dios. Esta Ruth dijo, ni soy judía, ni soy de allá, ni tengo familiares allá, no tienes futuro, está bien, pero yo quiero ir contigo. Qué interesante. Entonces se fueron. Llegaron allá a la tierra, no tenían dinero, no tenían nada, llegaron en ceros, pobres. Y Ruth le dice a Noemí, oye, pues ya que estamos aquí, mínimo no hay que sufrirla tanto, déjame ir a trabajar, a buscar un poco de comida, porque era el tiempo de la siega y los segadores a veces dejan un poquito de grano en el piso y pues yo recojo los pedazos todo el día y regreso para darte comida. Noemí dijo, va, date. Entonces resultó que el campo donde estaba trabajando Ruth era de un pariente lejano que se llamaba Boaz. Y Boaz era bastante mayor, pero era un hombre que pues tenía lana, tenía terrenos, tenía todo, pero amaba mucho a Dios, le temía a Dios. Y entonces ahí en ese proceso, pues Ruth y Boaz se encuentran. Boaz escucha de esta mujer, dejó todo y fue con Noemí y le fue fiel y no tenía por qué. Y se maravillaba Boaz de esta Ruth, que ni era judía, no tenía por qué estar aquí, pero estaba siendo tan amable, tan fiel, tan considerada con esta viuda Noemí. Entonces Boaz la favorece mucho y le dice, tú quédate aquí, come con mis siervos,
con mis trabajadores aquí, ella decía, yo ni soy digna de ser como tus siervos. No, tú quédate aquí, tú come, le dice a sus siervos, suelten de más para que pueda agarrar. Y la favorece mucho, ¿no? Y así se quedó con ella, con él todo la temporada de siega. Y llegaba a casa con mucha comida y Noemí decía, wow, este es uno de nuestros parientes que está siendo tan considerado a favor de mi esposo que ya murió, no tiene por qué favorecernos, pero como quiera está haciendo buena onda. Tiempo después, ya que había pasado el tiempo de la siega, Noemí le dice a Ruth, oye, pues ¿por qué no te le acercas a este Boaz? Porque obviamente le caíste bien. ¿Y qué tal si le caes tan bien que hasta se casa contigo, no? Y Ruth dice, ¿yo? ¿Cómo, no? Sí, órale. Y ahí la suegrita pues le dio un empujoncín, le dio así los tips, las maniobras correctas. Y llegó ahí donde estaba Boaz, está Ruth, tuvieron una platiquilla ahí. Y le dice, oye, pues cásate conmigo. Y la cosa es, en ese entonces era así, había tierras de Elimelech, pero en ese tiempo nada más los varones podían ser dueños de la tierra. Y para que pudieran retomar de nuevo esas tierras, esas propiedades de Elimelech, que ya había muerto, tenía que haber un varón en la familia. Y entonces la única forma de hacerlo es si un familiar te redimía. Eso quiere decir que compraba los terrenos y se casaba con la mujer o alguien ahí. Entonces Boaz no era el familiar más cercano, había otro. Y Boaz le dice, yo te redimo, yo me caso contigo, yo te quiero mucho, mira, hasta te doy esto para que compruebes a Noemí que yo tengo mi voluntad, pero tengo que ir a hablar con este otro fulano porque él es en orden, él va primero. Entonces Boaz va y habla con este fulano y le dice, oye, mira, tú puedes redimir estas tierras y mira, te va a ir muy bien, solo que te tienes que casar con esta mujer. Y el otro dice, no, es que yo ya estoy casado y pues, o sea, no sería justo para las personas que ya, o sea, para mis hijos y todo. Mejor redímele tú. Entonces hacen ahí un trueque, total, Boaz va, redime a Ruth y se casa con ella. Y Noemí ahora es bendecida por Ruth porque ahora Noemí tiene quien la cuide, quien la sustente en su vejez. Y a partir de eso, sabían que Ruth es la bisabuela del rey David y David está en el linaje de Jesús. Entonces todo esto de esta historia tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con que Jesús vino de esta parte de donde Ruth fue redimida. Esa es la historia a resumidas cuentas. Y hay cosas ahí hay interpretaciones muy padres que sacan ahí de cómo Boaz es como Jesús, el otro pariente como la ley, y entonces como la ley no la podía redimir, entonces Jesús toma su lugar y la redime. Esa es la versión normal. Pero quiero hablarles acerca de algo más personal. ¿Recuerdan acerca del discipulado? ¿Cómo sigo yo a Jesús? ¿Cómo se ve que Sarita siga a Jesús? ¿Cómo sabe Sarita si ella está siguiendo a Jesús? ¿Cómo sabe Axel si él está siguiendo a Jesús? ¿Y cómo le podemos hacer para decir, híjole, yo no nada más creo en Jesús, sino sigo a Jesús? Porque sabemos lo que pasa con las personas que nada más creen. Las personas que nada más creen van al domingo, tienen su pintadita de cristianismo y el resto de su vida, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Y porque no hay ninguna diferencia, tampoco hay resultados diferentes. ¿Verdad? Viniste a Jesús porque tú querías resultados diferentes para tu vida. Viste tu vida, viste todo lo que había sucedido y dijiste, esto ya no lo quiero, yo quiero lo de Jesús. Yo quiero los resultados que trae una vida con Jesús. Yo quiero el futuro que trae la vida con Jesús. Y esa es la razón por la cual debemos de quedarnos. La razón por la cual debemos de buscar a Jesús. La razón por la cual nos reunimos, porque queremos lo que Jesús nos puede dar y no lo que nosotros nos podemos dar. No es decir que tú no puedas ir a esforzarte, pero yo no quiero una vida de nada más ser cristiano. Yo no quiero nada más una vida de recibir pues el dominguito y ya. Yo quiero una vida de discípulo. Un discípulo que siga a Jesús. Un discípulo que está dispuesto a sufrir por Jesús. Un discípulo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que Jesús se lleve la gloria y no yo mismo. Y eso es algo muy importante. Nosotros vivimos una vida para darle gloria a Jesús. Y eso quiero decirlo otra vez. Nosotros como cristianos, nuestro objetivo es vivir de tal forma que Jesús se lleve la gloria y no yo.
Que cuando vean a David no sea, es porque él hizo esto y esto y esto y por eso, no. Yo quiero que veas mi vida y el objetivo es, mira lo que Jesús hizo en la vida de David. Mira, Jesús hizo la diferencia. ¿Ves? Porque Jesús es a quien yo predico, no a David. Entonces deben de ver a Jesús. Ahora, bien, recuerden, vamos al inicio de la historia, ¿les parece? Entonces había una sequía en el pueblo de Israel y se tuvieron que ir, ¿verdad? Y de nuevo, los nombres de los actores son, la ciudad, por ejemplo, ellos eran de Belén, Efrata. De Belén, Efrata. Belén quiere decir casa de pan y Efrata quiere decir que había mucho, abundancia. Elimelech quiere decir el Señor es Dios. Noemí quiere decir placentera. Moab quiere decir hijo de su padre, aludiendo al tema del incesto. Y sus hijos, Mahalón y Kelión, quiere decir enfermedad y destrucción. Imagínense que le llames a tu hijo enfermedad y destrucción. Qué locos. Bien locos, ¿verdad? Pero bueno, déjame les leo otra vez esto. Elimelech y Noemí con sus 2 hijos salen de Belén, de Efrata a Moab. Déjame se los digo con la traducción. ¿Va? ¿Listos? Escuchen bien. Entonces el Señor es Dios y placentera, enfermedad y destrucción, se fueron de la casa de abundancia de pan a la tierra de pecado para ver si lograban satisfacer sus necesidades. Eso es lo que quiere decir, de nuevo. El Señor es Dios y placentera, junto con sus 2 hijos, enfermedad y destrucción, se fueron de la casa de abundancia de pan a la tierra del pecado para ver si lograban satisfacer sus necesidades. Eso es como inicia la historia. Eso es lo que quiere decir sus nombres. Y entonces, si Dios es quien dice ser y estás donde Dios te puso, ¿crees que Dios te ha abandonado o crees que quizá está trabajando en tu vida? Carácter o fe. ¿Ves? Siempre va a venir tiempos difíciles en tu vida. Estás en la iglesia donde Dios te puso, con el esposo o esposa que Dios te dio, en la familia que Dios te dio, y de repente las cosas no están fluyendo muy chidas, ¿verdad? No está, de repente se te reveló un hijo, de repente empezaron problemas en el matrimonio, de repente en la iglesia, pues no están saliendo las cosas bien, ¿no? Y dices, híjole, si ese es el lugar donde Dios me puso, pues, o quizá no es el lugar donde Dios me puso, quizá me equivoqué y es tiempo para que yo me vaya o haga otra cosa. Quizá Dios se equivocó, quizá yo estoy mal. Y entonces empezamos a dudar de nuestras propias vidas cuando los tiempos difíciles vienen. ¿Alguien ha pasado por un tiempo difícil en su vida? Levante la mano. Sí. Y cuando estás en un tiempo difícil, te empiezas a desesperar y decir, no, quizás si hago eso, si le muevo acá, si muevo esta otra cosa, no, quizás me equivoqué. Y nos empezamos a mí me pasa muchas veces, siempre queremos buscar la solución rápida y quizá acomodarnos, ¿no? Pero si Dios es quien dice ser, y la tierra prometida es lo que Dios dice que es, ¿será entonces que nos equivocamos o que Dios está haciendo algo en nuestras vidas? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Si Dios te dijo, ponte aquí, pero estando aquí la estás pasando un poco difícil, ¿crees que Dios se equivocó o Dios está haciendo algo en tu corazón, tu carácter, en tu vida? ¿Ves? Tienes que pensar de esta forma. Si Dios te dijo que estuvieras en esta iglesia, te prometo y garantizo que va a haber momentos que estás en esta iglesia y la vas a pasar mal, que alguien te va a hablar mal, que alguien te va a faltar el respeto, que te vas a sentir herido, como Jesús, herido entre sus amigos. Y entonces la pregunta es, ¿estás en el lugar incorrecto o será que Dios está trabajando algo en tu corazón? Duele, sí, pero Santiago nos dice que tomemos como sumo gozo cuando estemos en cualquier prueba, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero muchos nos desesperamos y empezamos a querer ir a Moab. Ahora, mira lo siguiente. Cuando empezamos a ver las cosas de esa forma, decimos, pues, tenemos que preguntarnos esto. Nadie se pregunta esto. Pero en la historia de Ruth, ¿por qué hubo sequía en la tierra prometida? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Ahí dice, hubo sequía. Pero nadie se pregunta por qué hubo sequía. Nadie se preguntaba por qué hubo sequía. ¿Por qué vino tal calamidad para que estorbara a Noemí, a Elimelech? ¿Por qué? Si era la tierra que fluía leche y miel y todo eso, ¿por qué había algo difícil en la tierra prometida? ¿Qué se pregunta eso? Pero resulta ser
que la razón por la cual Dios trajo esto sobre Israel no era para destruirlos, sino era en respuesta a una cosa. Habían ellos, el pueblo de Israel, aceptado ídolos, otros dioses a Israel, como una y otra vez pasaba. Y Dios trajo esto para poder sacar esos ídolos de su corazón, incomodarlos de tal forma o que dependían de Dios o se iban. Pero ¿qué escogió Elimelech y Ruth? Ellos escogieron irse en lugar de quedarse durante la prueba. Ahora vayan a sus Biblias a Deuteronomio 8, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Para que entiendan la mente de Dios en este tipo de pruebas. Deuteronomio 8, versículo 3. ¿Lo tienen ahí? ¿Listos? Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, pero ¿lo tenemos ahí? Muy bien. 8.3. ¿Esa qué versión es? Hay que cambiarlo a NBLA, por favor. Muy bien. Para leerlo juntos. Muy bien. Vamos a leer ahí. 1, 2, 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para... Así es, dijo, y dejé que tuvieras hambre. ¿Para qué? Para que aprendieras que nada más de mí puedes vivir, no de tus ídolos, no de las cosas que haces en tus propias fuerzas, no de repente el trabajo es muy importante. Y dices, pues sí, es importante, pero no más importante que Dios. No, de repente lo que tú quieres, tus anhelos, tu comodidad es muy importante, especialmente en esta ciudad. Los cristianos en esta ciudad les encanta buscar una iglesia donde se sienten cómodos. De hecho, hay muchas iglesias que se están enfocando en cómo puedo hacer para que la congregación se sienta más cómoda, en lugar de pensar cómo le puedo hacer para que el Espíritu Santo se sienta más cómodo. Pero muchas veces estamos teniendo otras prioridades en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. No, y como hombres, no, pues es que en el matrimonio lo más importante es pues que yo me sienta atendido. Y es importante, pero ¿cuándo fue la última vez que tú atendiste a Dios en tu propia casa? Entonces, tenemos nuestras prioridades a veces muy mal. No, la educación de mis hijos es lo más importante, porque sin la educación, ¿qué somos? ¿Sabes qué? Hay mucha gente que ni fue a la escuela en la Biblia y Dios los bendijo muy bien. Entonces, la verdad es que tus prioridades no deben de ser escuela primero, trabajo primero, lo que a mí me gusta primero, mis emociones primero. Todas esas cosas tienen su lugar. Pero el minuto que empezamos a tener otras prioridades en nuestra vida, familia, vida personal, mentalidad, empezamos a tener ídolos que... Ídolo quiere decir, esto es más importante inclusive que lo de Dios. Si tuviera que escoger entre lo que Dios me está pidiendo y lo que yo quiero en mi corazón, escogería esto otro. Quizá lo dices con tus palabras que no, pero tus actos pueden demostrar lo contrario. Y entonces Dios trae hambre a nuestra vida, tiempos a veces de prueba, porque también dice en Deuteronomio, y te acordarás en todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y entonces ahí está Noemí y Elimelech con sus hijos, que obviamente tenían problemas, porque no le llamas a tus hijos enfermedad y destrucción nada más porque sí. Nacieron y algo feo estaba pasando en sus vidas, de tal forma que una madre le llamó a sus propios hijos enfermedad y destrucción. Obviamente tenían situaciones difíciles, pero en medio de la prueba donde Dios estaba intentando exponer el corazón, ¿qué hicieron? En lugar de quedarse donde Dios les dijo, se fueron para poder satisfacer sus propias necesidades en algún otro lugar. Se desesperaron. Entonces estas son unas preguntas en este punto que te puedes hacer ahorita mismo. Escucha bien. ¿Estás en la iglesia en la que Dios te plantó? ¿Esta es la iglesia donde Dios quiere que tú estés? Qué bueno, sí, y si no, ¿sabes qué? Está bien, tienes que encontrarla. Pero si no estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés, necesitas buscarlo. Si todavía no estás seguro acerca de esta iglesia local, necesitas tú afirmar eso con Dios. Otra pregunta, ¿estás buscando fortalecer tu matrimonio? Suena tonta la pregunta, porque dices, pues ¿quién no quiere fortalecer su matrimonio? Estoy de acuerdo, pero ¿realmente estás buscándolo?
¿Estás buscando fortalecer tu matrimonio? Eso tiene indicios, ¿no? Se nota. Si yo quiero fortalecer este edificio, yo empiezo a fortalecer las columnas, le pongo acero alrededor como cinturones, pongo más columnas. Pero ¿estás fortaleciendo tu matrimonio? ¿Estás intentando dirigir a tu familia a Cristo? ¿Eso es algo que estás intentando hacer? ¿Estás poniendo a Cristo en medio de la sala, en medio de la cocina, en medio de la recámara? ¿Estás mostrándole a tus hijos cómo orar, cómo entender las escrituras, aprender tú mismo a cómo dirigir tu familia? ¿Estás trabajando para mantener tu familia? ¿O estás trabajando para mantener tus deseos? Son preguntas que te puedes hacer. Habrá tiempos en los que estar en cada una de nuestras áreas de la vida causa dolor y pienses, ¿dónde está Jehová mi pastor? ¿Verdad? Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por delicados pastos y me hará descansar junto a las corrientes de agua. Qué bonito. Pero luego unos versículos después dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y dices, ¿dónde está el Dios que me estaba apacentando en los pastitos y en el agüita y ahora me anda caminando por ahí en las veredas de miedo tétrico, donde pienso que me puedo morir, donde me hace falta? Es el mismo Dios que te guía en los lugares buenos, pero cuando es necesario también te va a guiar por los lugares un poco descabellados. ¿Por qué? Porque quiere exponer lo que hay en tu corazón. Entonces, si tú estás en el lugar donde Dios te puso, no te vayas de ahí. Sigue ahí. Confía en el Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, ¿estás pasando tiempos difíciles en tu matrimonio? Espera en el Señor, porque Dios te puso en ese matrimonio. Entonces espera en el Señor, porque el Señor va a responder. Y si estás en la iglesia y estás pasando, ay, es que me hablaron, me hicieron, nuestro primer instinto como Elimelech y como Noemí es correr, huir, escondernos, quizá buscar otro lugar donde aquí sí me tratan bien. Pero si este es el lugar donde Dios te puso, entonces recuerda, quizá Dios está trabajando en tu carácter. Quizá Dios está usando a alguien más para ayudarte a ti y tú ni siquiera lo sabes. Pero entonces, si estás en el lugar, en la familia, en la iglesia donde Dios te puso, aguanta, confía en el Señor. Recuerda que tu vida no depende de lo que tienes, sino depende de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahora, quiero darles algunos otros conceptos aquí. Número 2. Ruth se acercó voluntariamente a Noemí y se sometió a ella voluntariamente. ¿Ves? Noemí no agarró a su nuera y le dijo, tú te vienes porque te vienes, ¿no? Ahora quizá dirías, bueno, no conoces a mi suegra, pero en este caso Noemí no vino con Ruth a demandarle de cosas. Cuando estamos hablando de seguir a Jesús, yo, David, fácilmente, y lo he hecho antes y no está bien, yo no puedo llegar con Meli y decirle, Meli, vente e híncate delante del Señor y confiésalo y dale y todo. O sea, claro, uno lo puede hacer, pero no es la forma correcta, porque yo no quiero que nadie se someta a mi liderazgo de una forma obligada. Ruth se acercó a Noemí solita. Ella dijo, sí, mi suegrita se ha equivocado, pero yo quiero seguirla a ella. Yo quiero ir con ella. Y así tiene que ser el discipulado. ¿Quién está en una célula en esta iglesia? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Quién va a una célula? ¿Quién va a una célula? Excelente. ¿Ves? Tú tienes líderes ahí y tú no tienes ni la menor obligación de someterte a ellos. Pero si tú quieres seguir a Cristo, voluntariamente te vas a someter a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Puedo escuchar un amén ahí? Tienes que seguir voluntariamente. Muchas veces a los latinos nos encanta que un líder fuerte venga y te diga, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y ahí vamos como unos mexicanos, sí, eso es lo que voy a hacer. Pero realmente ni te la crees. En la Biblia, para Cristo es voluntario. Yo me someto voluntariamente. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero, ¿sabes qué? Yo sé, líder, que te vas a equivocar, pero yo quiero seguir a Cristo, por lo cual necesito someterme voluntariamente. Y a veces es tan difícil someternos voluntariamente. Jesús llamaba a sus discípulos, pero a ninguno de ellos los obligó. Los llamó, ven, sígueme. Y ellos lo siguieron solitos.
En el caminar con Jesús, ¿tú te estás sometiendo a tus líderes? ¿Los estás siguiendo voluntariamente o estás esperando a que vengan y te regañen y te jalen? No, pues a ver si me llama. Si realmente es mi pastor, me va a llamar. Si realmente es mi líder de célula, me va a hablar. Mira, pasó el domingo, ni fui y ni una llamada recibí. De seguro no es mi líder. Pero la responsabilidad no está en el líder para liderarte, está en ti para seguirlo. Eso es algo que tienes que entender. Si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que someterte voluntariamente a los líderes que Dios ha puesto en tu vida. ¿Entendemos eso? Ok. Ahora, un verdadero discípulo se acerca sin esperanza de recibir nada a cambio. A esto los voy a decir aquí en confianza, porque son mi iglesia. Allá en la India se ha creado una cultura media extraña en donde muchas personas siguen a Jesús nada más porque el pastor o el líder les pueda dar dinero. Literalmente, conferencias enteras puede haber de personas y si tú no les pagas para que vengan, no van. Si les pagas, con mucho gusto van. Porque ellos están esperando de que, bueno, yo sigo a Jesús, pero ¿qué le saco, no? Ruth estuvo dispuesta a seguir a Noemí sin recibir nada a cambio. Eso quiere decir que tú puedes seguir a Jesús y no recibir ni un centavo de Jesús. Podrás seguir a Jesús y tu hijo jamás cambiar de parecer. Podrás seguir a Jesús y tu esposo o tu esposa jamás rendir su vida a Jesús. Nunca nos debemos acercar a Jesús pensando que vamos a recibir algo a cambio. Así no son las cosas. Yo no puedo controlar a otra persona y Dios no va a obligar a ninguna otra persona. Pero lo que yo sí puedo hacer es yo me voy a someter a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. ¿Por qué lo voy a seguir? No por lo que Él me puede dar, no. Le voy a seguir porque Él me amó primero a mí. Y entonces ahora yo voy a responder en amor a Él. ¿Ves? Muchas veces nos acercamos de esa forma a Jesús y tenemos que limpiar nuestra mente de eso. No me acerco a Jesús por lo que Él me pueda dar. De hecho, en Filipenses 3:8 dice que estimo todas las cosas como perdidas, como basura, con el fin del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, nada más importa más que seguir a Jesús. Número 3. Este es uno de los más difíciles. Aquí les va. Agárrense de sus sillas bien porque este puede ser que pegue un poquito profundo. ¿Bien? Las nueras de Noemí se llamaban Ofra y Ruth, ¿verdad? Ofra quiere decir terca y Ruth quiere decir compañera. Y ellas dijeron, nosotros te vamos a seguir. Luego Ofra se fue, pero Ruth dijo, yo te voy a seguir. Pero ¿quién era Noemí para ser seguida? ¿Noemí era perfecta? No, Noemí junto con su esposo habían abandonado la tierra prometida y habían hecho un terrible error de irse. ¿Sabes qué también era contra la ley casarse con mujeres que no fueran judías? Pero Noemí animó a que sus hijos se casaran con mujeres que no eran de Dios. Noemí había dirigido mal a su familia. Ella también era culpable. Noemí misma dice, Dios me ha exhibido y ha demostrado que mis elecciones estuvieron mal. Ella también se culpa a sí misma. No era nada más su esposo. Y entonces, ¿quién es esta Noemí? Una Noemí que también empieza a decir, no, me voy a regresar, pero no tengo ni esperanza. Era una mujer sin esperanza, estaba deprimida, su esposo, sus hijos habían fallecido y era parte por su culpa y ella estaba lejos de lo que Dios quería para ella. Pero una cosa reconocía Noemí, tan lejos como yo pueda estar, yo sé que puedo regresar a mi padre y para allá voy a ir y no soy perfecta, pero ella dijo voy a regresar. Entonces Ruth, ¿a quién se estaba sometiendo? ¿A una mujer perfecta? ¿A un líder perfecto? No, se estaba sometiendo a una mujer deprimida, pecadora, lejana de la tierra prometida, que había tenido un legado de una familia destruida. Y dices, no hombre, pues yo no seguiría a una de esas personas, ¿verdad? Porque mira, es esto, es doble cara, de repente me ha hecho esto. Yo no voy a seguir a esta persona, ¿cómo crees? Esta persona no representa a Jesús. Es más, probablemente estoy seguro que el 99% de las personas que están aquí no seguirían a su pastor
si su pastor tuviera alguna de estas características? Deja tú todas. Lo abandonarían ahí, dijeran, ahí te ves, de seguro tú vas al infierno, yo voy al cielo porque tú estás re mal, cuate. Pero Ruth dijo, yo te voy a seguir ahí. Y eso es la cosa que está muy rara para mí. Ruth estaba muy enterada de todas las fallas de su líder. Noemí misma reconocía que Dios tenga misericordia de mí porque estoy bien mal. Pero a pesar de todo, Ruth sabía algo más importante. Aquí está. La razón por la cual Ruth siguió a Noemí no era por las fallas, sino por la dirección hacia donde iba Noemí. Tú puedes, como papá, estar re mal. De remate, tú como mamá puedes estar terriblemente mal. Pero si tú reconoces eso y dices, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a empezar a caminar hacia Jesús. ¿Sabes qué? Todos necesitamos ir a Jesús. Todos. Es el mismo camino hacia Jesús. Entonces, si mi líder, mi pastor, nuestro pastor Jairo Carvajal, que es un santo, pero digamos que no, si él tiene algún problema, él de repente está deprimido y dice, no, pues yo no voy a seguir, no, pero él está buscando a Jesús, no importa qué tan mal esté mi líder, si él está buscando a Jesús, yo también quiero buscar a Jesús. Y entonces, si tú vas para allá, yo también voy para allá, mejor vamos juntos, ¿no? Tu líder no va a ser perfecto, tu mamá no es perfecta, tu papá no es perfecto. Pero ¿sabes qué? Si ellos están buscando a Jesús, síguelos. Síguelos. Y les pongo un ejemplo que siempre he dado, pero en Lucas, Jesús está en el templo y está discutiendo con los sacerdotes. Y María y su esposo José habían olvidado a Jesús por 2 días enteros. Y estaban de regreso y ahí estaban en el tercer día buscando a Jesús. Terribles padres, por cierto. ¿Cómo pierdes a un niño por 2 días enteros y apenas te acuerdas? O sea, y están ahí y Jesús les dice, pues no sabes que mi padre me dijo que yo estuviera aquí, ¿verdad? Su mamá le dijo básicamente con chancla en mano, le dice, te vienes para acá. Jesús le dije, pero mi padre me dijo que estuviera aquí. Bueno, entonces Jesús, el Rey de Reyes, estaba entre dos opciones, ¿no? Obedezco a mi Padre Celestial o le hago caso a mi mamá, que no está muy enterada de las cosas de Dios al parecer y que aparte me olvidó por 2 días. ¿Cuál eligió Jesús? Jesús eligió obedecer a su mamá. Y dices, en la Tower, ¿cómo le vamos a hacer aquí, no? Y luego el versículo siguiente dice, y Jesús creció en sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres. Entonces el resultado de la decisión de Jesús fue que Jesús creció y maduró. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? No es la excelencia de tus líderes ni la excelencia de su consejo, es la excelencia de tu sumisión. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Sométete pues bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo el Señor te exaltará. Tu líder puede ser un líder que no es perfecto. Tu líder de célula puede ser un líder que de repente hace las cosas mal. Pero si su corazón es buscar al Señor, quizá va a ser el mejor consejo. Pero cuando somos discípulos, no se trata de tener el mejor líder, se trata de tener la mejor sumisión. Tu papá, tu mamá pueden ser que no sean los mejores cristianos, pero si ellos están buscando al Señor, dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y Jesús se sometió a su madre. Dice, Jesús se sujetó a sus padres en todo. Entonces no es la excelencia de los padres, gracias a Dios, ¿verdad? No es la excelencia de mamá ni de papá, es la excelencia de mi sumisión. No es la excelencia de tu esposo, es la excelencia de tu sumisión. No es la excelencia de tu pastor, es la excelencia de nuestra sumisión lo que traerá bendición en tu vida. Así como lo trajo en Jesús, así como lo trajo en Ruth, así también lo traerá en ti. Ese es un secreto de la sumisión en la vida de Ruth. Ruth no se fijó en las imperfecciones del momento presente, sino en la dirección hacia la que quiere ir Noemí. Y entonces ella fue. Bien. Ahora, esta va otra. Número 4. Ruth busca bendecir a la casa. ¿Se acuerdan cuando ya llegaron a Israel? Eran pobres y no tenían nada que comer.
Ruth dice, déjame ir y buscar algo para bendecir aquí la casa, porque ella veía los problemas. Pero esa es la diferencia entre discípulos y nada más meras personas que creen en Jesús. Lo diremos así. La diferencia es que todos podemos ver las deficiencias de la casa. Tú entras a tu casa, tú sabes qué muros están manchados, ¿verdad? Tú sabes cuál de las sillas en tu comedor es la que hace ruidito. Tú sabes cuál de los vasos es el que está dañado. Tú sabes en qué parte no has limpiado. Tú sabes dónde están tus chones sucios en el piso. Tú sabes en tu casa cómo están las cosas. Cada quien sabemos. Pero hay dos diferentes tipos de hijos. El hijo o la persona que nada más dice, mira, ahí está, y se va. O la persona que ve el problema y busca solucionarlo. Busca intentar a ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para limpiar esto, para corregir esto? Y un secreto de un discípulo es que un discípulo no nada más ve el problema, sino que se convierte en parte de la solución. Aquí en la iglesia necesitamos más hombres y mujeres, jóvenes, niños, que se paren y digan, aquí hay algo que hace falta en la iglesia, que hace falta en la comunidad. Hay una persona que nadie le habla, voy a hablarle, porque muchos nos quedamos a ver los problemas. Mira la pastora, el pastor, mi líder de célula, mi mamá, mira cómo no hacen, mira cómo le salen gallos a Rodrigo, mira así. Entonces pues nos ponemos así. Canta tú, a ver. Pero somos muy buenos en señalar a los problemas de unos y de los otros. Pero un verdadero discípulo, ¿qué hizo Ruth? Ruth dijo, aquí no hay comida y nos vamos a morir. Entonces le dijo a Noemí, oye, déjame ir a los campos acá a ver qué puedo conseguir. Y fue y consiguió comida. Y cuando consiguió comida la trajo a casa y bendijo la casa. Pero tantos he escuchado esto, personas que vienen aquí, van y vienen a los domingos, a las reuniones, y parece que nada más son calientabancas. Pero también hay otros que dicen, no, pues aquí como que pues hace falta aquí evangelismo. No, pues mira, ahí hay otra iglesia donde sí hacen mucho de eso. Voy a ir a esa iglesia de repente a aprender, ¿no? Y van y nunca regresan. ¿Por qué? Porque realmente no eran discípulos. Porque un discípulo ve la casa y se convierte en parte de la solución. Eso es lo que hace un discípulo. Cuando tienes un discípulo y dice, oye, mira, estoy aprendiendo de una iglesia, no sé, como en mi caso, de Brasil, aprendí y todo, y regresé a la casa. Puede ser un periodo, un tiempo, pero regresas a casa. Si realmente amas la casa, regresas a casa. Si amas la casa, bendices la casa. Si amas a la casa, eres parte de la solución de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar? Porque yo sé lo que pasa, pero mamás y papás, ¿qué pasa si un hijo tiene X la cantidad de años, pero mayor de edad? Está en su casa y no hace nada. No levanta ni sus propios calcetines. Y por misericordia de Dios va al baño solo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un hijo o una hija está en casa, no lava los trastes, no cambia las sábanas, no sabe ni siquiera barrer ni limpiar un baño, no sabe cocinar, no sabe manejar, no sabe peinarse, no sabe y no trabaja aparte, peor? ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar con un hijo así? ¿Qué debería pasar? No. ¿Qué debería pasar? No. ¿Qué debería pasar? Ya, eso fue. Ya pasó. Ya pasamos esa etapa. ¿Qué debería pasar? Yo sé que ningún mexicano verdadero me va a decir la verdad, porque yo sé lo que harían. A ver, correrlo. Órale, hijito. Mira, los propios animales nos muestran. Jesús nos compara a unas águilas ¿verdad? Y las águilas que hacen, o los pájaros, cuando el pollito ya está ocupando mucho espacio y no aporta para la casa, ¿qué hace? Antes de aventarlo, empiezan a hacer el nido más incómodo. Hacen que el nido sea incómodo, donde empiezan a apretar, ¿no? Empiezan a como que le ponen unas cosas ahí que, ay, me duele estar ahí, ay, me duele acá. Y empiezan a poner unas reglas que cada vez se ponen más intensas, hasta el punto donde
O hijo, ¿te quedas y te pones las pilas? ¿O te me vas de la casa y a ver cómo le haces? Y la verdad es que llega un punto, no deberíamos llegar ahí, solitos deberíamos enseñarle a nuestros hijos cómo ir. Ahora, esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es el propósito de ser discipulado? ¿Cuál es el propósito del discipulado? Crecer, ¿qué más? Pero ese no es el propósito. ¿Cuál es el propósito de ser discipulado, de ser un discípulo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Los envió. El propósito del discipulado es enviar. Muchos padres mexicanos no quieren enviar a sus hijos, quieren mantenerlos. Y muchas veces así tratamos a la iglesia y dejamos que la cultura mexicana o del mundo entre a la iglesia. Pero el propósito de discipular es no crear así un montonzote de cristianos discipulados en la casa, es enviarte y cerca o lejos, pero enviarte. Ese es el propósito, que tú puedas seguir a Jesús a donde sea que vayas, pero ve, haz discípulos, sí, pero en otro lugar donde se ocupa, donde no hay otra persona, donde nadie más quiere ir. Es enviarte. Órale, para eso exististe, para eso creciste, para eso fuiste entrenado, para ir. Ese es el propósito de un discípulo. El propósito de tu célula, para los líderes de célula, no es crear ahí muchos discipulotes ahí en tu grupo y tener un grupo de 38. El punto del discipulado es que tus discípulos salgan y vayan y hagan discípulos, pero tienen que salir primero. Tienen que irse, tienen que ir a hacer otro. El propósito de ser padres es no que nuestros hijos se queden en casa, sino que salgan. Ese es el propósito. El propósito es que tu mamá y papá estés seguro que cuando tú te mueras, tus hijos pueden sobrevivir y mejor, sin ti. Ese es el propósito del discipulado. Y cuando Ruth fue discipulada, Noemí entendió eso y le dijo: oye, hija, ¿y si te casas? O sea, si vas. El propósito es ese. El propósito es enviar. Hermanos, tenemos el proceso de discipulado, ¿verdad? Empezamos con nuevos miembros, luego nos vamos con fundamentos y después de eso nos vamos con encuentro con Dios y después de eso nos vamos con vencedores y después, si vemos que tienes ganas, te invitamos a un curso de paternidad para saber cómo pastorear a personas. Pero el propósito del discipulado es enviarte, es que tú puedas ser enviado. Yo no sé aquí cuántos que vaya a ser Dios, pero ¿saben qué? De aquí hay familias que van a pastorear iglesias. Aquí hay personas que van a viajar a otros países a predicar el evangelio y levantar discípulos y levantar iglesias, bendecir aquí va a haber hombres y mujeres que quizá adopten a alguien y tengan una familia de personas que de otra forma no tendrían familia. De aquí van a salir maestros de la palabra de Dios. De aquí van a salir líderes de célula que van a abrir en la ciudad o en otras ciudades para evangelizar, para discipular, entrenar y enviar a personas. Aquí van a salir mujeres y hombres listos y llenos de la palabra de Dios para ser de bendición para otras personas. Esto es la iglesia. No es un lugar donde recopilamos para nosotros, es donde entrenamos para enviar, para salir. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es tener 300, 400, 1000 personas. El propósito de la iglesia es enviar a personas. Es enviar. Mucha gente se equivoca en pensar que la iglesia es un lugar donde si la iglesia es buena, crece mucha y somos 800,000 personas. No, esa no es la métrica. La métrica es cuántas personas estamos enviando. Eso es el propósito. Y entonces, si tú quieres seguirle en este proceso de discipulado, te animo mucho a que tomes esto, que esto te va a ayudar mucho. Ahora bien, quiero terminar con un momento de aliento, ¿ok? Aquí les va. Todos entendemos que no debemos ser nada más personas que creen en Jesús, sino que seguimos a Jesús, amén. Y yo sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, han pasado tiempos difíciles en su vida.
donde hay cosas que han sacrificado por seguir a Jesús, donde quizá pudiste haber elegido esto o lo otro. El mismo día de hoy podrías estar ahí preparando una carne asada, pero decidiste estar aquí. Decidiste elegir a Jesús. Decidiste en aquel momento darle tu vida a Jesús. Y desde entonces hemos batallado, pero hemos buscado seguir a Jesús. Y estás aquí y lo estás haciendo. Y lo estás haciendo en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus finanzas, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y te quiero decir las gracias. Quiero darte las gracias a ti por ser un hombre y una mujer que se ha parado en una generación y decir: no me basta, yo quiero seguir a Jesús. Bien hecho, iglesia, bien hecho. Y si tú no estás no te describí en lo que yo estaba diciendo, te quiero decir lo siguiente: nunca es demasiado tarde. Tú puedes seguir a Jesús. Y quiero darte las gracias y un poco de ánimo con las palabras que Boaz le dijo a Ruth cuando descubrió que Ruth había seguido a Noemí, que se había sometido, que había buscado hacer las cosas bien, que quizá no venía de un pasado muy bueno, pero que había decidido poner a Jesús como prioridad y seguirlo a Él. Quiero decirte esas palabras porque tú puedes decir: no, pues yo no la armo, mira, la riego acá, mira, yo esto y yo lo otro. Puedes decir muchas cosas, pero si tu corazón está a ser un discípulo de Jesús y no nada más alguien que caliente una banca, si tú dices: yo quiero que mi vida refleje a Jesús y no refleje mi propia vida, entonces te quiero leer un poco de lo que dice. Cuando Boaz se enteró de esto, le dijo esto: oye, hija mía, no vayas a recoger a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, porque he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué me muestras gracia? Ante tus ojos, ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué te fijaste en mí, siendo yo extranjera? Boaz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado a detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natural y viniste al pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo del parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy ni como una de las criadas. Dios te mira a ti y te dice: viniste a abrigarte bajo mis alas, a pueblo que no conocías. Te sometiste a tus líderes cuando no tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste porque querías seguirte a mí, porque querías buscar algo en mí que tú no tenías antes. Y te dice: ¿tienes sed? Toma del agua que mis siervos, tus líderes, tus pastores te están dando. ¿Tienes hambre? Siéntate a comer con la comida que mis siervos tienen, tus líderes, tus pastores. Y dice: ven conmigo porque tú tendrás cuidado conmigo. Yo te voy a cobijar, yo te voy a cuidar. Tranquila, aunque las cosas estén difíciles a tu alrededor, aunque a veces en tu matrimonio no estén las cosas como de maravilla, aunque tus hijos pueden ser que se rebelen y no te hagan caso, y quizá les hayas dado razón, aunque tu iglesia no sea perfecta y tus pastores y líderes fallen, quiero que sepas, Dios quiere que sepas que Él reconoce el hecho de que tú estás dispuesto y dispuesta a seguirlo a Él. Y Dios te va a bendecir y te va a cuidar, pero ten paciencia cuando las cosas no están saliendo bien, porque Dios está trabajando en tu carácter. Dios está trabajando en formar la imagen de Jesús en ti, para que el mundo pueda ver a Jesús y no pueda ver a David, para que el mundo pueda ver a Jesús en la iglesia, en tu familia, en tus hijos, aun cuando tú ya no estés. Ten paciencia, porque si tú estás donde Dios te ha llamado a estar, el Señor se está encargando de hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Ten paciencia, no te desanimes,
Sigue siendo un discípulo de Jesús. Señor, me puedes guiar por las sendas de justicia, de amor y paz, pero también me puedes guiar por situaciones un poco difíciles. Y voy a estar tranquilo porque sé que tú estás conmigo, que tú me estás cuidando y guiando. Cuando pasan los tiempos difíciles, yo sé, en parte conozco mi gente, pero también en el espíritu sé que muchos de ustedes están pasando por cosas que los hacen querer huir, correr. Ten paz, el Señor tiene cuidado de ti. Ten paz, tranquilos. No vivimos en un país donde nos están persiguiendo por nuestra fe, aunque a veces así parece de repente. Estamos en un lugar libre. Aprovechemos bien el tiempo. No sabemos cuánto más dure esta paz. Bendice a tu esposa, bendice a tu hijo mientras todavía los tienes. Pon a Cristo primero mientras todavía puedes. Busca bendecir la casa de Dios. No nada más notes los errores. Y sobre todo, sométete bajo la mano del Señor. Eso es ser un discípulo. Eso es ser un discípulo. Por más mal que estés, si tú eres como Noemí o como Ruth, por más mal que te puedas haber deschongado allá en el mundo, por más mal que tu corazón pueda estar o frío, quiero que sepas que tú puedes regresar a casa, que Dios no cerró la puerta, que tú puedes regresar y así bendecir a tu familia también. Si tú te has sentido como un discípulo o te has sentido como nada más un seguidor, siempre podemos regresar a casa, siempre podemos buscar a Jesús. Y Jesús siempre te va a recibir, siempre y cuando vengas con un corazón humillado ante Él. ¿Te has sentido tú como alguien que nada más cree, que nada más ve los defectos, que no participa, que no está bendiciendo la casa? Tú necesitas tomar una decisión el día de hoy, ponerte los pantalones de niño grande y decir: basta de eso, creo que necesito ser un discípulo de Jesús. Ponerme las pilas y decir: yo necesito bendecir la casa donde Dios me puso. Hermanos, Dios me compartió esto porque Dios ama a todos y no quiere que ninguno se pierda. Pero el propósito de que haya sido salvo no es nada más ser salvo, es ser discípulo. De ser discípulo. Me da gusto verlos a ustedes, verlos aquí. En serio, me da mucho gusto. Pero me da mucho más gusto y gozo saber de aquellos que están siguiendo al Señor y buscando ponerlo a Él por encima de todas las cosas.